Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Agua. Agua. Con este seudónimo en un programa que se llama El Faro, te quiero preguntar por la última imagen que tienes tú del mar. Tómate tu tiempo. Pues ya lo tengo. El día en Cres, en mi tierra preciosa, en mi tierruca, con un día gris pero hermoso, con un mar hermoso y poderoso, y mi hija y yo, mientras todos van resguardados con su equipación, mi hija y yo nos quitamos la ropa y nos metimos dentro del mar a nadar. Esa sensación maravillosa de libertad, de cierto salvajismo, de naturaleza, o sea, la recuerdo con fuerza, con gratitud. ¿Ese es el mar de tu infancia? Sí. El de Cantabria. Exacto. Es la tierra de tu infancia también, Cantabria. Sí, yo soy madrileña de Cantabria. Me parió mi madre en Madrid, vivimos 7 años en Aranjuez y luego ya destinaron a papá a Santander, y mi infancia prácticamente se ha desarrollado allí en el campo, en el muy campo, cerca de las vacas, ordeñando cada día a las vacas. No, yo no tenía vacas, pero íbamos a donde el vaquero, y una infancia de catálogo, felicísima. Tú alguna vez has dicho que eras una niña rara. No sé si eras una niña rara allí, si eras una niña rara cuando vuelves a la ciudad. ¿Por qué eras una niña rara? Bueno, ya empecé en mi propio nacimiento, yo vine de culo. Yo ya llegué de culo a este mundo, llegué de nalgas, doblada, pobre madre, que era muy elástica, pero sí, no me di la vuelta, nací de nalgas, que vienen nalgas, pues yo nací de culo y ya venía yo doblada en mí misma, o sea, esa niña doblada ya estaba predestinada a ser una niña muy íntima, muy introvertida, con un mundo silencioso, muy grande, muy poderoso, muy tímida y con muchos miedos. ¿Pero quién lo diría? ¿Verdad? Pues sí. Así vino Miriam al mundo. La segunda, 3 hermanas, y fíjate, mi madre de pequeña me contaba el cuento del patito feo, cosa que a mí me horrorizaba porque yo no entendía la metáfora, porque yo era calva. Entonces, con 2, 3 añitos, ¿qué niño más guapo? Y mi madre, no es una niña. Entonces yo era una sensación de tristeza tan grande. Mi hermana la mayor tenía el pelito largo, y recuerdo la frase, me lo decía mi madre, que yo era: quiero el pelo nande. Yo quiero tener el pelo nande. Y mi madre, para quitarme la angustia, me compró una loción, fíjate, de entonces, que se llama azufre berry, que no sé si existirá. Y todos los días yo cogía el botecito de azufre berry con el algodoncito y se la llevaba a mi madre para que me diera masajitos en la cabecita, para que me creciera el pelo. Entonces me decía mi madre: te voy a contar el cuento del patito feo. Claro, pero una niña de 3, 4 años se queda con que es un patito feo, no se queda con que luego el cisne. Cisne lo entendí luego mucho después. Y así que fíjate, crecí así, con esa sensación y ese mundo introvertido, con muchos miedos, muy temerosa. Mi hermana la mayor era un tsunami, era revolucionaria, y siempre era un poco mira a tu hermana cómo lo hace, a ver si tomas ejemplo de tu hermana. Y claro, los papis antes hacían lo que sabían y lo que podían. Ahora cada almita que llega a esta vida tiene una sensibilidad diferente y especial, y muchas veces no es motivador que te comparen. Todo lo contrario, te hacen que te cierres más a ello, ¿no? Hasta que luego ya me tocó mi momento. Y en ese mundo interior, en ese silencio, en eso ser una niña callada, ¿qué hacías? ¿Dibujabas? ¿Escribías? ¿Hacías plastilina? ¿Qué hacías? Todas porque las manualidades. Hay que desarrollar, de alguna manera tenías que expresarte. Primero era una gran contempladora de la vida, una grandísima observadora, tenía un mundo imaginario fabuloso, muy conectada con el mundo elemental, las hadas, los gnomos, los duendes, ese mundo que siempre te decían que era una fantasía y que no existía, pero para mí era muy real. Yo ya nací muy vinculada al mundo elemental. Dibujaba muy bien, todas las artes plásticas se me daban de maravilla, tenía muchísima facilidad, y escribía muchísimo, pero he tenido etapas muy negras. Yo tengo cuentos que mi madre me enseñaba de pequeña con 7 y 8 años, y yo me horrorizaba, digo, por Dios, ¿qué había dentro de mí para que yo pudiera escribir todo eso, ¿no? Por eso digo que siempre he sido una niña muy singular. Cuando de mayor fuiste a México, sola, y te encontraste con esa niña que sale del cascarón, ¿qué? Bueno, mi primer contacto con México fue
cuando yo sabía que había tenido una conexión o una vida anterior en México, por todas las sensaciones y todas las emociones que yo sentía cuando escuchaba o veía o me hablaban de México. Ya empecé con las telenovelas a enamorarme del idioma, a hablar con el tono mexicano y un buen día, cuando mi alma ya estaba preparada, pues... Disculpa un momento, ¿esto que me cuentas es después de cuando tienes tu boom en la televisión en España o es antes? Siempre fue antes. Antes de todo pasa lo de México. Estas sensaciones de familiaridad y de certezas, yo las he llevado en mi almita de niña hasta que yo las guardé para mí, porque ¿cómo voy yo a pensar eso? ¿De dónde te sale eso de la cabeza? Entonces, para poder encajar tuve que callarme. Y tuve que guardarlo, mis sensaciones, mis recuerdos. Yo tenía recuerdos de otros lugares. Entonces yo me los callaba. Y entonces en el proceso mío evolutivo de soltar el personaje y reconocerme quién soy, de dónde vengo y para qué soy, pues entonces empecé a confirmar todas aquellas certezas que tenía de pequeña. Y una de las conexiones que yo tenía era con las vírgenes negras. Yo nunca he sido de imaginería, ni de santos, ni de vírgenes, nunca. Ni nada de religiosa, cero patatero. Pero las vírgenes negras ejercían un efecto en mí muy especial, y en concreto Guadalupe. Cuando yo veía a la Virgen de Guadalupe, a mí me parecía una emoción profunda. Y luego la cultura mexicana, ese honor y ese respeto a los muertos, esas fiestas de colores, de ensalzar la muerte como algo bello, como un tránsito bonito, eso me llamaba mucho la atención. Y un buen día, en mi proceso evolutivo, en mi proceso de despertar, pues Guadalupe me llamó 3 veces. Yo siempre digo que el cielo te llama 3 veces. Solamente tienes que estar atenta al llamado. Y entonces el llamado se produjo de manera diferente a lo largo de un mes, 3 veces en mi vida, y decidí que era el momento de hacer caso al llamado. Organicé mi vida en contra de lo previsto y tomé la decisión de irme a México. Saqué unos billetes que jamás lo habría hecho. Me fui a México, a casa de una amiga mía que lógicamente vivía allí, pero sola. La primera vez que yo viajaba sola de esa forma, y era una sensación maravillosa, como una niña pequeña que iba a ver a los Reyes Magos y que era la primera vez que iba con su carterita al colegio. Pues era lo mismo. Entonces ¿cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? Pues hace 5 años. O sea, es de hace poquísimo. Hace muy poquito, 5 o 6 años o más, Miriam. Bueno, ponte 8. Y fue llegar allí a México y le dije a mi querida amiga, llévame a la basílica, quiero verla. Quiero decirle que estoy aquí, que he venido y que ¿qué quiere? Y me dice, pero amiga, es que DF es horrible. Ella vive en Cuernavaca. Es que DF está petado de tráfico y es que además hay una atmósfera densa y gris. Digo, yo sé que tengo que ir y sé que si ella me ha llamado, todo va a suceder de forma amable. Nos levantamos al día siguiente muy prontito. Yo me llevé una cazadora que me habían pintado con la Virgen de Guadalupe, y según íbamos por la autovía me decía mi amiga que no daba crédito, que era imposible, que no era posible que aquello estuviese desierto de coches, que DF estaba con el cielo azul y que no hubiera casi nadie a la llegada de la basílica. Aparcamos a los pies de la basílica y dice que no era normal aquello, y llegué a la basílica, la vi allí entre muchísima gente, me puse a la cazadora y le dije, mira, he venido. Te he hecho caso, te he escuchado. Aquí estoy para lo que quieras. Estuve 10 días y ocurrieron cosas maravillosas. Donde yo era yo en absoluta esencia, sin ningún tipo de personalidad ni de imagen mediática. Lógicamente en México no me conocía nadie. Y todo lo que pude experimentar allí me cambió a la vuelta. Todo lo que yo recibí allí. Hace un rato decías, cuando hablamos de la niña tímida, introvertida, tú misma has dicho, hasta que llegó mi momento. Entiendo que ese momento es cuando llegas a la tele y explosionas tu simpatía, una chica dicharachera que se atreve con todo en un escenario. No, eso fue un regalo. Eso fue el regalo que me permitió adquirir seguridad y confianza en mí, donde hacía lo que realmente más me gustaba, que era jugar y hacer personajes y cantar y bailar. Entonces a mí una cámara era un compañero de juegos. Entonces fue un momento maravilloso donde yo pude realmente dar salida a todo mi talento y a brillar como me gustaba en todos los programas. Pero no, el momentazo auténtico fue cuando, después de Hollywood, vinimos con el Oscar por la mejor película con Belle Époque, y entonces yo vine con la cabecita, como el cuento de la lechera. Bueno, y ahora después de este Oscar yo voy a hacer todo lo más grande, me van a llamar, me van a contratar, porque después de esto...
Y la cosa no fue tan explosiva como yo pensaba, empezó a mermar la oferta, y yo no entendía por qué. Yo me volvía loca. Esto ¿Cómo era, es posible? sí, el Oscar fue en el 94, tú habías empezado jovencísima. En el 94, bueno, pues los años 80. La vida me dijo, ven, te hemos dado un regalo maravilloso y ahora te lo vamos a quitar para que te des cuenta que la luz no está afuera, sino está en ti. Y te vamos a dejar en ese desierto personal para que te des cuenta y no dependas del exterior, sino que te des cuenta que todo está en ti y que el Oscar eres tú. ¿Pero sufriste? Claro, el personaje sufre, porque el personaje tiene mucha dependencia de reconocimiento ajeno. Entonces tuve que desmontar mi personaje para empezar a darme cuenta que yo era mucho más que un personaje creado. Pero no un personaje mediático, sino el personaje que todo ser humano nace con él para encajar y ser querido. Pero tú lo pasas mal cuando llegáis con el Oscar. No, fue progresivo. Y de pronto eso, todas las actrices, me acuerdo que lo contabas con Jordi Evole, pero todas las actrices empiezan a trabajar, Mara, y de repente ahí parece que Míriam Dázoroca se queda un poco... No era sufrimiento, era un choque. No entendía cómo es posible que yo, después de todo este recorrido, lo que tenía que tener sería como una larga lista de contratación y no está ocurriendo como yo esperaba. Esa expectativa de mi personaje era lo que me traía en conflicto. Entonces, a mí me entró como rabia de, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo? Entonces, llega un momento de cansancio, de que te cansas de luchar tanto, de que no entiendes qué está pasando. Y justo en ese cansancio es cuando viene la rendición. Cuando estás exhausta de preguntarte cosas que no tienen respuesta. Y en esa rendición es cuando viene la muerte de ese personaje que se choca porque espera algo de fuera y empiezas a entender cosas. Cuando yo me rindo al personaje empiezo a reconocer y empiezo a entender ciertas cosas. Y que no es en el momento, todo es un proceso. Solamente ocurre cuando yo me rindo. Cuando hace un rato decías algo así como... hay que morirse para renacer, ¿no? Ahí llegó mi muerte y mi renacimiento, mi nuevo nacimiento. ¿Qué cosas pasan en este nacimiento? En el renacimiento. En el renacimiento. ¿Naces en algas o...? Y una nace doblada, viene de culo al mundo. Y bueno, en este renacimiento, ¿cómo naces? Hace lo posible por navegar bien y por surfear las olas, aunque te caigas y te dé la vuelta y te sumerjas y casi te atragantes y te creas el personaje para que... Pues como todos, para que te quiera papá y mamá, que es el principal universo, y haces todo lo necesario para ser visible para ellos. Y si no, pues te inventas un personaje. Y luego ese personaje lo estiras y lo llevas a la adolescencia y lo llevas a tu trabajo y sigues con ese personaje, que no te das cuenta, que es un personaje que te asfixia. ¿Y ahora tú vives sin pensar en ser un personaje para nadie? O sea, ¿te has librado de esa cadena de verdad? Yo tengo la suerte de poder haber sido... una mujer valiente, donde me reconozco como una triunfadora en mi vida con coherencia, donde siempre he querido complacer a los demás traicionándome mucho, diciendo sí cuando sentía no, para ser querida y complacida y reconocida y encajar. Y hoy puedo decir con muchísimo orgullo, con muchísima humildad y honestidad, que soy el amor de mi vida, que soy la reina de mi reino, con absoluta transparencia, donde la coherencia es mi mayor conquista. Míriam Dázoroca, te voy a preguntar ¿cuándo escuchas por primera vez esta canción? Fue en el cajón desastre donde reventó tu arte. La Love You. ¿Pero sabes qué ilusión me hizo esto? ¿Quién te dice, oye, que hay un grupo que ha hecho una canción sobre ti? Ellos se ponen en contacto conmigo, me llega el correo, me emociono profundamente, me piden si por favor podría colaborar en el vídeo. Yo, pues es que ni me lo pienso, digo, pero por Dios, si sois muy jóvenes, no pertenecéis a la quinta de los niños de mis programas infantiles. Entonces, bueno, pues ellos han heredado ese gusto por Cajón Desastre y no te puedes imaginar qué felicidad participar en el vídeo y en muchas entrevistas cada vez que me ponen esta canción y a mí me encanta. Lo tienen mis hijos, o sea, mis hijos han aficionado a esta canción. Bueno, es un grupazo, La La Love You. Claro que sí. Roberto de La La Love You. Buenas noches. Hola, muy buenas. Pero bueno, Robert, ¡ay madre! Quería, Roberto, romper un poco esta parte tan trascendental de la primera parte de la entrevista para hablar de esta otra canción, Míriam Dázoroca, y tenerte aquí, porque sí, ya sabía que lo había disfrutado mucho. Aquí tienes a Míriam Dázoroca, Roberto, que dice que tú no eres de la generación de los niños que nos criamos viendo a Dázoroca, ¿no?
Claro, no, a mí me pilló todavía muy Muy pequeño. chiquitín, claro. O sea, claro, nosotros pues somos del 82, entonces, bueno, pues cuando estaba Cajón Desastre y tal, éramos pequeñines, pero bueno, al final Miriam Díaz de Roca no es una cosa del año 82. Qué bonito. ¿La letra la escribiste tú, Roberto? Bueno, las canciones las componemos un poco entre todos. Entre todos, sí. Sí, esta la hizo más David, que bueno, Sí. David además, cuando iba a la universidad, pues tenían como un grupo de trabajo que se llamaba Miriam Díaz de Roca Producciones. O sea, no te digo más. ¡Eso no lo sabía! Pero es que De era, ahí- de era ahí vi súper cómo fan. estaba Dani era la idea súper de la fan. canción, claro. David Sí, era sí. súper fan de Miriam Díaz de Roca. ¡Qué lindo! Ujú. Cuando os ponéis en contacto con ella, ibais un poco temerosos, en plan, ¿qué nos va a decir? Bueno, fíjate, recuerdo que, claro, nosotros publicamos la canción y en ese momento pues no nos conocía absolutamente nadie y yo recuerdo que nos llamó pues alguien pues no sé, del entorno de Miriam, dijo, oye, que Miriam ha escuchado la canción y tal, y nosotros pues alucinamos, ¿no? Flipamos en colores. Y luego pues tuvimos la oportunidad de conocerla porque vino a vernos a un concierto que fue para nosotros era como lo más, o sea, uno de los días más felices de nuestra vida. y luego pues la verdad que bueno, pues nos conocimos y encantados, claro. ¿En los conciertos la gente corea la canción? Bueno, sí, de hecho, en esa época cuando empezamos a tocarla, pues yo creo que era como la canción que más... Sí, que 2008 más, era, me parece, esperaba cuando la la gente, sacáis. claro. Sí. Claro, sí, era una canción que bueno, pues en esa época, 2008 creo que se publicó el disco, sí, y bueno, pues después, como la conocimos, pues bueno, tuvimos la idea de grabar un videoclip de la canción Fantástico. y ella la verdad que estaba encantada, Sí. nosotros más, y la verdad que bueno, tenemos un recuerdo de todo Oh. aquello muy bonito. Súper, yo también, Robert, que lo sepas, fui muy feliz y me honra mucho que hubierais pensado en mí para hacerme ese homenaje con una canción tan bonita. Qué guay, la verdad. Y ya te digo, le estaba diciendo a Mara que mis hijos forma parte de sus listas. La de la Sí, I ¿no? Love You. Sí. Menudo verano guay. lleváis, ¿no? Sí, bueno, no paramos y que siga así. Qué bien. Enhorabuena. Pues nada, que muchas gracias por estar esta noche aquí en El Faro. Otra vez con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros. Un Que abrazo vaya grande. genial. Un beso. Un beso. Chao. Chao, guapísimo. Esto soy yo. Bueno. Fíjate que chute, ¿no? Buah. De buen rollo, porque yo no sé en qué momento vital estabas cuando sale esta canción. Pero desde luego por lo que transmites fue un alegrón. ¿Os acordáis de mí? Bueno, me es que hacéis yo pasarlo soy bien, ¿no? naturalmente una persona muy alegre. Creo uno de mis dones con los que he sido regalada en esta vida ha sido una alegría natural. Eso no quiere decir que no pase por mis desiertos, pero soy una celebradora de vida. Y cada vez más, y disfruto mucho con todo lo que hago y todo lo que acepto hacerlo, lo sublimo. O sea, no me dejo ni un porcentaje de alegría para compartir. ¿No volviste a ser esa niña tímida, callada, introspectiva? No, una vez que ya subo al escenario y me expreso y abro mis alas y disfruto tantísimo, ya empiezo a reconocer una fortaleza dentro de mí. Realmente mi pulso grande fue cuando me subí a un escenario sin tener que interpretar un personaje, sino ser Miriam Díaz de Roca encima de un escenario y ser ella misma, que nunca había sido eso. Era una presentadora y tal, pero cuando empiezo a abrir ventanas nuevas a mi vida y soy mentora y me hago 2 máster y hago mentorías y me llaman para hacer charlas y conferencias, entonces sí que es el momento más importante de mi vida donde asumo la responsabilidad de emitir un mensaje constructivo, donde realmente soy yo, sin maquillaje, soy yo, con mi corazón, con mi verdad, con mi evolución y con mi vivencia. Y ese fue un punto de cambio muy relevante. Y vuelves a la tele, a una serie diaria. ¡Ay, qué suerte tengo! O sea, vamos a ver. No, estás hablando de la felicidad que te produce ser Miriam Díaz de Roca sobre un escenario, no en una obra de teatro. Sí. Das clases, eres coach, vamos a entenderlo así, animas a un montón de gente a que haga la evolución que tú has hecho, a que saquen a su verdadero yo, explicas tu experiencia personal.
pero eres feliz cuando suena el teléfono y te dicen que te vengas a Amar es para siempre. Bueno, que tienes una prueba para Amar es para siempre. Antes no era ¿Cómo como fue eso? No era como Pedro Almodóvar que me cogió la primera o Fernán Gómez que me contrató nada más verme. Ahora mismo hay otra dinámica, hay un director de casting. Pues me lo dijeron mis repes y dije, por supuesto que sí, la serie preferida de mi madre y que es legendaria y que tiene esa trayectoria. Yo feliz. Me dijeron cuál era el personaje, todavía más feliz. Me hice el casting, la self-tape que nos hacemos en casa, lo mandaron y me dije, bien, te queremos con nosotros. Vamos a escuchar un fragmentito de Amar es para siempre. No he podido dormir en toda la noche con mi pensando en amante. ti. A ver, Julio, te dije que esto es una locura, que por favor lo olvides todo. No pienso rendirme tan fácilmente. Mi vida ya es muy complicada y no me la quiero complicar más. Tu vida te aburre. Eres demasiado inteligente para estar encerrada en esta casa esperando que tu hija vuelva del colegio. No, esto es una locura, Julio. Por una vez, piensa solo en ti, Elena. Ya te has sacrificado demasiados años por tu familia. Ay, de verdad, mi Carlos, qué lindo es mi amante. Es malo como yo, pero como personajes, ¿no? Pero es que está tan bien hilada la serie. O sea, los guionistas son geniales. Este fragmento que hemos elegido, ¿no? Sí. Lo de tienes que ser tú, tienes que salir de la jaula, Claro. tienes que quitarte Claro. de encima la persona que tú no eres, atreverte a ser feliz, claro, exacto. Sí, es que es un poco lo mismo. Muchas veces cuando asumes personajes siempre encuentras algo que te unen, bien porque lo has pasado o bien porque lo estás pasando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me puede conectar a este personaje de Elena Santa Cruz es su pasión por la familia, no su obsesión, pero sí la pasión por la familia. Una persona muy responsable de que su barco no se vaya a pique y hace lo indecible porque eso no ocurra, ¿no? Y luego es una mujer con mucha pasión. Yo también me considero una mujer muy apasionada, pero ella es absolutamente rígida en sus planteamientos y para ella es muy tentador dejarse llevar por un amor, el único amor de su vida que ha tenido real, que justo coincide con que es el mejor amigo de su marido, con tal. Sí, sí. O sea, es un enredo maravilloso. O sea, nosotros cada vez que nos entregan los bloques semanales, yo es que babeo de gusto. Digo, pero estos guionistas que tenemos son fabulosos. ¿Cómo enredan? ¿Cómo urden? ¿Cómo no? Oh, estoy feliz, de Como verdad. las telenovelas de siempre, esas mexicanas es que tú veías, es que te me ha gustado fascinaban. mucho. Claro, de hecho, escuchándome ahora Esas solamente, he tenido muchas ganas durante mucho tiempo de hacer radionovelas. Es que me gusta mucho la radionovela. Creo que la voz es un instrumento poderoso y a mí me gusta mucho poder trabajar la voz con un montón de matices. Así que cuando me he escuchado ahora sin imagen es como volver a retomar aquel deseo de hacer radionovelas, fíjate. Y eso que lo estoy haciendo, ¿no? Ahora mismo en Amar es para siempre. Miriam Díaz Arocat, ¿por qué te has puesto agua? Porque es el elemento, desde mi punto de vista, más prodigioso de la creación. Está el aire, está el fuego, está la tierra, está el éter. Pero creo que el agua para mí es la diosa, es la más versátil. Se transforma en hielo, se transforma en gas, es líquido. O sea, y yo me asemejo mucho al agua. Soy multifacética y es poderosa, es mansa, te acaricia, pero también es poderosa, puede arrasar. Para mí es el elemento primigenio de la creación, donde la vida sale de ahí. Sí, y luego origen. soy muy sirenita. Yo soy pececito, yo soy agua, agua, agua. Si estamos en un faro y te pido que pongas una música y me digas con quién te gustaría compartir, ¿qué música sonaría y con quién estarías? Pues mira, me gustaría compartirlo con un ser maravilloso que llamaron Jesucristo o Yeshua ben Yosef en una charlita rica con una cervecita. ¿De qué hablaríais? ¿De qué hablaríais? De la verdad. Hablaríamos de la verdad. Y me gustaría escuchar la música de, ¿cómo se llama? Los campos Fields of Gold de Eva Cassidy y Michael Bolton. Campos de oro, que es tan bonita, me llena, me mueve, me crea una evocación preciosa.
Así que hablarías de la verdad. De la verdad. ¿Quién la tiene? Él. Mírala. Y me reiría mucho. Seguramente que nos reiríamos mucho. Miriam Díaz Aroca, muchas gracias por Muchas este rato gracias. de conversación. Muchas gracias, Mara. Un placer, cariño, por aportar. When we walked in fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.